Bien, bienvenido hermanos, bienvenido a todos los que se están sumando. Vamos a ir a la clase número 7. Estamos en la materia afirmando la fe en tiempos de apostasía, ¿no? Y hoy nos toca algo muy especial también, la cual no estamos ajenos y no estamos exentos a pasarlo, porque el título de la clase de hoy es Permaneciendo fieles en medio de un engaño global. Y es muy importante entender esto porque el engaño no está solamente asociado a lo local o a lo personal o algo aislado, sino que es ya abiertamente un problema global, un problema sistemático y que permanentemente está creciendo, se está propagando. Y por eso es que nosotros también debemos observar este punto, ¿no? Porque mis hermanos, nunca en la historia ha habido tanta cantidad de influencias masivas con la habilidad y la capacidad de manipular los pensamientos, moldear incluso en masa general los pensamientos, insertando ideologías y maneras de pensar que son totalmente contrarias a lo que Dios ha diseñado, y lo hace en este mundo de una manera muy, muy vertiginosa, muy rápida, que creo que todos nosotros nos damos cuenta, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la misma cultura, la educación con la que se forman los niños, los adolescentes, el mismo entretenimiento. Uno a veces quiere ver una película o quiere ver algo para distraerse y todo está impregnado de una intencionalidad, ¿no? Entonces, todo esto está moldeando constantemente la manera de pensar y por ende de actuar de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, en medio de esta realidad que nos toca vivir, la iglesia enfrenta muchas veces presiones espirituales y debemos nosotros aprender a mantenernos fiel a Jesucristo en una generación totalmente abierta en su rechazo a la verdad y en oposición abierta a la verdad. Y allí se empieza a cumplir lo que Jesús justamente advirtió en Mateo capítulo 10 de lo que iba a suceder con los discípulos de él por causa de portar su nombre y de portar su evangelio, ¿no? Así que hermanos, no es de extrañarse porque estamos viviendo un momento histórico, eh, triste pero real, donde el engaño ha alcanzado, creo que todos comprendemos, dimensiones sin precedentes. Creo que tiene mucho que ver la globalización y la comunicación. Hoy en esta misma charla estamos teniendo contacto, hermanos, de distintos países, distintas provincias, distintos lugares, y nos une a nosotros la fe. Pero así como nosotros tenemos un Zoom para hablar de la palabra, hay Zoom a nivel mundial donde se habla de ideología, se habla de construir verdades, de filosofías y de cuántas cosas más. Entonces, este momento histórico ha llegado, es lo que nosotros estamos viviendo, tal vez no ha habido precedente, pero el pecado, la mentira, las falsas doctrinas siempre han existido desde la caída del hombre, que lo relata Génesis capítulo 3. Es más, Satanás siempre ha sido el padre de la mentira. Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 44, el que es la fuente de todo engaño, de toda mentira. Y desde el principio siempre ha buscado distorsionar la palabra de Dios y podríamos decir que ese es el método más antiguo de la estrategia que tiene Satanás. Cuando vemos allí en Génesis 3:1 la pregunta, ¿no? Esa pregunta sutil que hace, con que Dios ha dicho, siempre creando la necesidad de alcanzar o abrazar una duda, una incertidumbre o distorsionar la palabra. Y sin embargo, y aunque este método es antiguo, que no podemos negar porque la escritura lo muestra, los medios para propagarlo, este tipo de engaño, nunca han sido tan poderosos como en esta etapa de vida que nos toca a nosotros, ¿no? Hasta hace unas décadas atrás era todavía una sorpresa de dejar los celulares grandes que parecían unos ladrillos y empezar a tener esos que tenían tapitas más chiquitos de bolsillo, luego ya eran dispositivos que parecían computadoras y todo ha ido permanentemente cambiando. Así que sin duda, si nosotros pensamos y meditamos, hermanos, en siglos anteriores, la falsa enseñanza podía permanecer tal vez limitada a una ciudad, a una región,
o algún grupo reducido de personas en la cual era mucho más fácil identificar los grupos sectarios con qué intención se reunían. Pero hoy todo esto ha cambiado. O sea, una idea que a alguien se le ocurre a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, una idea puede recorrer el planeta entero en cuestión de segundos, hermano. Y yo creo que eso coincidimos todos. El tema reciente que ha pasado del Mundial de Fútbol ha sido casi un tema mundial, de todos lados, hablar de conspiraciones, hablar de arreglos, de hablar de amenazas y cuántas cosas más que seguramente se propagan más rápido de lo que nos podemos imaginar. Y esto claramente nos muestra que las ideologías nacidas en cualquier universidad del mundo pueden ser enseñadas en el mismo día en millones de teléfonos celulares que están conectados. Una mentira puede viralizarse mucho más rápida que una verdad que tenemos que proclamar. Y nunca antes la humanidad tuvo tanta capacidad de comunicación o de información como la que estamos viendo. Pero paradójicamente, hermanos, nunca estuvo tan expuesta a la desinformación. Porque todos estamos viviendo una auténtica batalla en la mente, en los pensamientos. En la mente del ser humano va a ser siempre bombardeada por ideales, por cuántas cosas, ¿no? Y no se trata, hermanos, simplemente de una lucha política o cultural o filosófica, porque detrás de todo esto encontramos nosotros que existe una guerra espiritual, porque la Biblia habla de esto. La Biblia habla justamente haciendo referencia a esto cuando el apóstol Pablo declara prácticamente como esta verdad en 2 Corintios capítulo 10. Nosotros podemos ver perdón, como el apóstol Pablo lleva adelante esto cuando dice en 2 Corintios 10 del 13 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Lo que dice el apóstol Pablo acá claramente, y lo que está expresando esto, muestra que Satanás no solamente busca controlar las conductas, sino conquistar la forma de pensar. Por eso es que habla para derribar argumentos. El argumento, cuando yo voy alimentando con argumentos y no de la palabra del Señor, lo que voy haciendo es agregar un ladrillo más al muro que se va edificando en mi mente. Así se forman ideologías, así se forman argumentos, así empiezan a cada vez más a tomar control y dominio de las masas. Y una palabra repetida se transforma en un pensamiento repetido se transforma en actos y los actos repetidos se transforman en hábitos. Entonces, esto es natural, la forma de cómo manipular el conocimiento en masa, la identidad, cuántas cosas, y que lo único que dice el apóstol Pablo que puede derribar absolutamente todo esto son las armas poderosas que Dios nos ha dado para destruir esas fortalezas y esos edificios altos que levantan los argumentos de este mundo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que, mis hermanos, hay una batalla. Claro que hay una batalla que se libra diariamente a través de múltiples frentes, hermanos. Por enumerar, podría hablar de las redes sociales, porque no solamente transmiten información, sino que van moldeando los valores. Y si lo asociamos con la palabra, ya Isaías capítulo 3 decía justamente, perdón, capítulo 5 hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ponen por luz a las tinieblas y a las tinieblas por luz. ¿Qué está hablando? De que hay un desvío, hay una pérdida del sentido, hay un desenfoque de la realidad. Y lo que hoy se está viendo en las redes sociales es que no solamente transmiten información, sino que moldean valores, las emociones y las prioridades de tal manera que se vuelve cada vez más insensible.
en algún momento creo que todos nosotros, por lo menos los que somos ya de una generación un poquito más antigua, yo me acuerdo cuando estábamos en casa y sentíamos que dos vehículos chocaban en la calle, había un accidente, se sentía el ruido, salíamos todos corriendo, todo el vecindario salía corriendo a ver el accidente que había habido en la calle. Y estábamos horas allí viendo hasta que llegaban los policías, llegaban las ambulancias y todos comentando y cuántas cosas, ¿no? Bueno, hoy nosotros simplemente podemos estar en una silla scrolleando permanentemente y viendo accidentes, terremotos, suicidio. Después vemos un gatito que está tocando el piano, una mujer que está dando una receta de un pastel. Y podemos estar en fracciones de segundo siendo bombardeados de emociones que nuestro cerebro está, pareciera ser, perdiendo el control de las emociones en sí misma, valga la redundancia, porque empieza a responder a estímulos. Entonces, estas cosas están planificadas para esto y debemos tener conducta, debemos tener dominio. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me va a dominar. Otras cosas, por ejemplo, son los medios de comunicación, porque con intencionalidad ya no solo informan, muchas veces interpretan la realidad desde una cosmovisión que les conviene muchas veces y completamente alejada de Dios. Por eso ustedes van a ver que los medios de comunicación no comunican, sino que interpretan y dicen directamente la opinión, lo que quieren decir. También es algo en lo cual debemos percibir. Y si nosotros vemos, por ejemplo, la industria del entretenimiento, hablemos de la idea intencional es de entretener, ya ha dejado de ser una plataforma de entretenimiento, sino que prácticamente adoctrina, disipula, enseña. Enseña a amar, enseña a rechazar, enseña a celebrar, enseña a considerar. Por ejemplo, es claro entender que una de las fiestas más populares que se han visto en los Estados Unidos, y acá tenemos hermanos que viven en Estados Unidos, podríamos hablar de la fiesta de Halloween, ¿sí? Que es una fiesta que tiene un trasfondo histórico, cultural y con un tilde tal vez intencional de entretenimiento. Pero a través de las redes sociales, a través de la globalización, bueno, se puede estar celebrando Halloween en un país donde no tiene nada que ver. Entonces podemos ver nosotros cómo realmente las influencias van llevando y cruzando fronteras en distintos lugares, ya no solamente con la intención de entretener, incluso de introducir distintos tipos de ideologías, de igualdad de género. Pareciera ser que hay una necesidad de poner en carpeta todas las cosas que hasta hace un tiempo parecía tabú o estaba prohibido, pero abiertamente va en contra del diseño de Dios. Así que ese es el mundo que nos toca vivir a nosotros. La industrialización del entretenimiento ya dejó de ser solamente como algo que entretiene, pasó de pronto a ser incluso hasta una amenaza para los niños. Alguien le llamó como el chupete electrónico, ¿no? Para los niños, para que los padres descansen un poquito, le ponen el celular en sus manos. Y algunos tienen meses, un par de meses simplemente, pero ya vemos nosotros de que ese plano de peligro se ha transformado en que los niños de chiquitos ya no saben distinguir qué es real y qué es virtual. Y entramos en un plano que se puede transformar en forma peligrosa. Acá encontramos esta necesidad, hermanos, de empezar a ver que los juegos de alto contenido de violencia, de alto contenido de erotismo, de alto contenido sexual, ya dejó de ser industria de entretenimiento y pasó a un plano en el cual se transforma en un enemigo dentro de la casa. Entonces, lo que estoy mencionando es algo que no, yo creo que todos nos damos cuenta, todos entendemos que esto sucede así. ¿Y para qué si hablamos del sistema educativo? Yo conozco hermanos, incluso en la iglesia, tener hermanos que son docentes y que es una dura tarea de ser docentes en un tiempo que nos toca vivir. Me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá decía que la maestra era la segunda mamá. Ahora ha cambiado todo. Pareciera ser de que si me ha mirado mal la maestra, los padres tienen licencia hasta de ir a golpear a los maestros, ¿no? O de amenazarlos. O sea, algo ha pasado con todo esto. Bueno, la globalización y la presión que ejerce este sistema mundo conspira y atenta permanentemente contra los principios bíblicos que nosotros
Somos llamados a la iglesia que somos el baluarte de la verdad, que nuestra tarea es exhibir la verdad de la palabra del Señor, porque la neutralidad es terreno de victoria para Satanás. Entonces, encontramos el sistema educativo en muchos lugares han dejado de ser un lugar neutral para empezar a promover filosofías donde Dios queda totalmente excluido, donde el hombre pasa a ser el centro de todas las cosas. E incluso si ustedes se dan cuenta, el lenguaje ha cambiado, la forma de expresarse está siendo redefinido por muchas cosas. Hablando del lenguaje inclusivo, en la cual no tiene nada que ver con lo que sería tratar con personas hipoacúsicas, no videntes, no, ya hablamos de otro tipo de intencionalidad. Por ejemplo, incluso en el lenguaje, cambiando concepto de la palabra verdad, la palabra libertad, la palabra justicia, amor, identidad, familia, todo esto está siendo reinterpretado y continuamente desde una cosmovisión humanista, social, popular a veces. Y cuando cambian las definiciones, también cambia la manera de pensar. Eso es inevitable. Pero, mis hermanos, planteando esta realidad que nosotros no, vemos que vivimos en esta sociedad, que nuestros hijos viven en esta sociedad, vemos que por eso la Biblia insiste tanto con la importancia de la mente. Pablo dice en Romanos 12:2, él nos manda diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parafraseando, Pablo está diciendo, no se dejen moldear por este mundo. Cada vez que ustedes reciben algo de este mundo que va a gobernar o moldear su pensamiento, pues ustedes renueven el entendimiento. El mismo Pablo escribe en Efesios 4:23 diciendo, y renovaos el espíritu de vuestra mente. O sea, sometan sus pensamientos a evaluación a la luz de la escritura, no a la luz de la filosofía o del humanismo reinante. Entonces, lo que Pablo entendía a la primera batalla del creyente ocurre precisamente allí, en la mente, en la forma en que interpretamos la realidad. Y por eso es que la apostasía no es una caída, sino que es un deslizamiento. Y empieza cuando los fundamentos son destruidos, cuando empezamos a ver todas las cosas relativas. Pero lo preocupante es que este engaño ya no viene únicamente de afuera de la iglesia. Es más, la escritura se encarga de mostrar que también ha penetrado dentro de muchos púlpitos, dentro de las mismas iglesias. Pablo advirtió que vendrán tiempos cuando muchos no soportarán la sana doctrina. Eso lo dice Pablo a Timoteo en segunda carta, capítulo 4, del 3 al 4, que ha sido la cita que hemos usado el lunes pasado. Muchos no van a soportar la sana doctrina y van a tener comezón de oír, o sea, la necesidad de satisfacer sus oídos de oír lo que quieren oír. Entonces se le van a amontonar falsos maestros que conforme a su propia concupiscencia van a estar diciéndoles lo que quieren oír y no van a estar siendo sometidos a ser moldeados por la palabra del Señor. Esto es real, hermanos. Y el apóstol Pedro habló claramente de falsos maestros que introducirán herejías destructoras en forma encubierta. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Está hablando de eso. En la carta de Judas, el apóstol Judas exhortó a contender ardientemente por la fe una vez dada a todos los santos, allí en el versículo 3 de la carta de Judas. ¿Y para qué vamos a hablar si el mismo Señor Jesucristo repitió varias veces, incluso en el Sermón del Monte, pero también en el Monte de los Olivos? Antes él dijo, mirad que nadie os engañe, Mateo 24:4, mirad que nadie los engañe. Y esto significa que el mayor peligro para la iglesia no siempre será la persecución externa, sino el engaño interno. Jesús avisó que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser rechazados por causa de su palabra. Pero el engaño interno muchas veces no lo vemos y es sutil. Y lo que vemos nosotros en la palabra no oculta esta realidad. El apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Primero dice, entrarán lobos rapaces.
Pero añade lo siguiente, dice que estos no perdonarán al rebaño. Pero dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que tanto de afuera, pero también de adentro. Y por eso es que necesitamos ejercer el discernimiento que se nos habla. Porque a lo largo de la historia, la iglesia ha crecido muchas veces bajo persecución, pero ha sufrido un enorme daño cuando el error doctrinal ha penetrado silenciosamente entre sus propios miembros. El enemigo sabe que no siempre necesita destruir a la iglesia mediante violencia, o quemando las iglesias, o amenazándolos. Muchas veces Satanás saca ventaja cuando procura debilitarla mezclando la verdad con el error. Es como en una botella de agua, un par de gotitas de cianuro. Nadie se va a dar cuenta. Una pequeña desviación espiritual, perdón, doctrinal, que va a traer consecuencias espirituales. Y tal vez repetida y sostenida durante años, termina produciendo una generación completa que ya no conoce el verdadero evangelio o no sabe distinguir el verdadero evangelio. Por eso es que es importante no solamente hacer teología bíblica, textual, sino también una teología histórica para entender por qué han habido distintos concilios, por qué han habido tanta discusión en defensa de la verdad, porque siempre se estaba mezclando el error con la verdad y sutilmente socavando lo que la escritura muestra, porque vivimos, además de una cultura profundamente relativista, que cada uno dice tener su propia verdad, donde pareciera ser que no hay nada absoluto, la sociedad entera prácticamente ya no se pregunta qué es la verdad, sino cómo funciona para mí, o cuál es mi verdad, o cómo puedes construir tu verdad. O muchos simplemente se basan en la experiencia de los sentimientos. ¿Qué siento si es correcto o no? A veces cuando con buena intención alguien le dice, mire, si estás por tomar una decisión, déjate llevar por tu corazón. ¿Qué es lo que siente tu corazón? Error. La misma palabra dice que el corazón es engañoso y perverso más que todos. O sea, fíjense en qué error es tomar ese tipo de concepto. Porque la experiencia personal para muchos ha sido el reemplazo más eficaz de la autoridad divina. Los sentimientos se presentan como el criterio supremo de la verdad. Si lo siento y me gusta, está bien. Si no lo siento y no me gusta, lo rechazo. La identidad muchas veces se define por la percepción individual antes que el diseño del creador. Hermanos, hay un creador y por ser creador es legislador, él pone las leyes. Y alguien que va en contra de sus principios, pues naturalmente va a tener de opositor a Dios. La moral ya no depende de la voluntad de Dios para muchos, sino que es un consenso social. Ustedes verán cómo de pronto lo que hasta hace algunos años era tabú, hoy se ha hecho una popularidad como una expresión masiva de lo que se llama la marcha del orgullo, que está en todo el mundo. Pero esto es natural, ¿por qué? Porque cuando la Biblia dice que toda persona tiene escrita en su mente y en su corazón la ley de Dios, y ésta le acusa o le defiende en sus razonamientos, pues para callar la voz de la acusación, pues necesitamos aturdirnos en masa, tratamos de buscar muchas personas y sin darnos cuenta, allí está haciendo énfasis lo que Jesús decía, que muchos van por un camino ancho, espacioso, que es pernicioso, pero lleva a la perdición. Son principios revelados en la palabra. Así que mis hermanos, lo que nosotros vemos es que ese ambiente que ejerce una presión constante sobre los creyentes, no siempre es una presión mediante amenazas o violencias, muchas veces es una presión para adaptarse o para callar o para no parecer intolerante o anticuado o religioso, para suavizar la verdad o para tal vez acomodar el evangelio a las expectativas de la cultura. Cuidado con estas cosas. Y muchos ceden.
Por eso es que permanecer fieles hoy requiere mucho más que asistir a una iglesia, requiere una verdadera convicción profunda de la autoridad de las Escrituras. Solo la Escritura, la palabra de Dios como la fuente de la verdad, la palabra de Dios como inerrante, no tiene errores, no tiene contradicción. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es que necesitamos nosotros de la Escritura para tener una mente renovada por la palabra de Dios y también un discernimiento espiritual para distinguir la verdad del error. La valentía incluso, hermanos, para sostener la verdad cuando el mundo la rechaza. Y por supuesto, la dependencia constante del Espíritu Santo para perseverar hasta el fin, ya que Él es el que nos preserva. Así que esto es, no, podríamos decir que no se trata de algo para pasarlo por alto, sino para ver la radiografía, ver la realidad de cómo, dónde nos toca vivir. Porque esta no es la primera generación que enfrenta el engaño, mis hermanos. En la historia de la humanidad siempre ha estado golpeando. Incluso Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Aquel que él dijo, yo soy la verdad. Por eso es que cuando alguien está hablando de la verdad, el engaño se va a mostrar como la oposición, pero no como un engaño abiertamente, sino como una verdad alternativa. Por eso, mis hermanos, necesitamos ver que si esta generación vive en el engaño que se está viendo, se está observando, debemos pensar que nosotros no somos la única generación que vamos a enfrentar el engaño. El engaño solamente viaja más rápido, llega más lejos que otras generaciones por medio de las redes y la globalización que hay, pero presenta maneras mucho más atractivas incluso, porque precisamente por eso Dios lo llama, hace un llamado al pueblo de Dios a ser columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. Y por supuesto, también Pablo hace referencia en 1 Tesalonicenses 5:21 a examinarlo todo y retener lo bueno y a permanecer firmes en la doctrina del Señor. Por eso es que transición hacia el desarrollo es importante porque la pregunta no es si el engaño existe, la pregunta es cómo puede un creyente permanecer fiel cuando vive rodeado de una cultura que constantemente conspira, intenta redefinir la verdad. Esa es la respuesta que las escrituras nos dan a través de cada vez que nosotros leemos y escudriñamos la palabra y nos ayuda a ser fieles, permaneciendo fieles a la palabra del Señor en medio del engaño global. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y observe, mi hermano, que dijo muchos, no dijo pocos, muchos. Y eso debería producirnos sobriedad espiritual, mucho discernimiento espiritual, estar bien atento a esta realidad, porque la apostasía en los últimos tiempos no será solamente individual, tendrá dimensiones globales. Por eso habla de la gran apostasía. Voy a volver a leer la cita que he leído la semana pasada en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo dedica un párrafo tremendamente importante, muy fuerte, pero escrituralmente valioso para este tiempo, para entenderlo. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra comunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿A dónde apunta el pensamiento? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en cuanto al sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Vuelve a utilizar la advertencia del engaño. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, por el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Noten ustedes a qué plano lleva el apóstol Pablo de este tiempo. Pero dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El fin de esto será en la segunda venida, o sea, miren el margen de ataque y de guerra espiritual que estamos. Pero fíjense en lo que dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás también hace señales, milagros y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esta es la parte más tremenda, lo que dice acá, el versículo 11. Por esto Dios, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Ese es un tema bastante duro, pero habla de la soberanía de Dios y del perfecto control de todas las cosas. El gran desafío de la iglesia es permanecer fiel en estos tiempos finales. Por eso es que vemos nosotros que claramente la Biblia hace mención del espíritu del anticristo y dice, ya está operando. Juan escribió en su primera carta, en primera de Juan capítulo 2, 18, cuando dijo, habéis oído que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Y eso significa que aunque habrá una manifestación final del hombre de pecado, el espíritu del anticristo ya opera en el mundo. Juan, el apóstol Juan ya hablaba del espíritu del anticristo. ¿Cómo opera? No es algo evidente, no es algo que podemos señalar, sino que es un sistema que si en aquel momento no había redes sociales, no había propagación, imagínense en cuánto más ahora. A través de todo sistema, ideología o enseñanza, es la forma en que opera el espíritu anticristo. Se opone a Cristo, distorsiona la verdad, exalta al hombre por sobre todas las cosas, rechaza la autoridad de Dios, persigue la santidad y relativiza el evangelio. El espíritu del anticristo busca construir una humanidad totalmente independiente de Dios. ¿Se acuerda la Torre de Babel? Pues algo parecido, ahora es mucho peor. Por eso vemos nosotros un avance creciente del humanismo, del relativismo moral, de la rebelión contra el diseño divino, cuando entramos a hablar de evoluciones y empezamos a hablar de teorías, el odio hacia la verdad bíblica. Muchos se sienten agredidos, ofendidos y condenados por la palabra, pues es el único libro que condena al pecador, pero a la vez ofrece la salvación. Y la persecución ideológica contra el cristianismo. Así que lo alarmante es que muchas iglesias ya comenzaron a adaptarse, a redefinir su sistema para evitar ser rechazados, para evitar problemas. Tomar en cuenta que el costo de ser un hijo de Dios, el costo de seguir a Jesucristo es grande. Jesús lo dijo, él no guardó silencio, no ocultó esta respuesta. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su propia cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz cada día. Este es un problema. Por eso es que hay iglesias que hoy ya no predican ciertas verdades bíblicas porque temen el perder personas o perder la reputación o la aceptación social o cultural o entre el vecindario. Entonces se ven presionados. Es una amenaza global, esto está pasando en todos lados. Suavizan el pecado, evitan hablar del juicio, ya no hablan del arrepentimiento, van a relativizar las doctrinas, adaptan el evangelio al espíritu moderno o bien humanista. Pero una iglesia que negocia con la verdad
para agradar al mundo, lo que está haciendo es directamente dejar de representar a Jesucristo. Y Pablo en Gálatas decía, ¿a quién pretendo agradar yo? Porque si yo agradare al mundo, no seré siervo de Cristo. La realidad es que Cristo sea visto en la iglesia, que Cristo sea visto en nosotros. Por eso, mis hermanos, el engaño cada vez va a ser más intenso. El apóstol Pablo lo manifestó en segunda de Tesalonicenses 2:10, lo hemos leído, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Esta es una realidad, un problema principal. No es solamente intelectual, es moral, es espiritual. El ay sin H, el ay, señal de dolor, de Isaías, ay el que a lo bueno le llama malo, pues estamos viviendo en esta realidad. Porque muchos rechazan la verdad, porque aman más al pecado, aman más la comodidad, la aprobación humana, los deseos en la carne. Jesús fue muy claro cuando en Juan capítulo 3, él dijo, ¿por qué no vienen a la luz? Claramente el Señor sacó a la luz esta realidad cuando Él dice claramente, porque no envió Dios al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice será condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la realidad. Entonces, Dios permite que el engaño avance sobre los corazones precisamente porque rechazaron la verdad, rechazaron la luz. Y esto es estremecedor, hermano. Naturalmente hoy la mentira se celebra, la verdad se ridiculiza, el pecado se normaliza, la santidad se considera fanatismo. Por eso es que hoy un alto porcentaje aún de creyentes que asisten a la iglesia fornicar es como algo natural. Estar atado a vicios sexuales como algo natural. Mis hermanos, la misma palabra dice en primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Debemos entender, mis hermanos, que para eso ha sido dado el Espíritu Santo de Dios en nosotros, por eso no tenemos el espíritu de cobardía, sino que tenemos espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es la rienda para controlar este caballo salvaje que es mi naturaleza caída. Por eso es que debemos aprender a andar en el espíritu, a vivir en el espíritu. Isaías dijo eso en Isaías 5:20. Ay de los que lo malo llaman a lo bueno. Por eso describe perfectamente nuestros tiempos. Imagínense si una brújula que está rota, aunque parezca funcionar correctamente, va a terminar desviando lentamente al viajero hasta llegar a perderlo completamente. Así opera el engaño espiritual, mis hermanos. No siempre parece maligno al principio, muchas veces parece razonable, moderno, inclusivo, atractivo, pero lentamente nos va alejando de la verdad de Dios y esas pequeñas desviaciones doctrinales se transforman después como un laberinto que se han perdido. Cuando se sostiene en el tiempo, produce realmente una apostasía enorme porque terminan caminando de espalda a la verdad de Dios. Por eso es que la presión cultural contra los creyentes es cada vez más fuerte. Es como que la puerta se va haciendo cada vez más estrecha, el camino es más angosto. La palabra estrecho habla de la palabra slivo, que es muy doloroso. Y la palabra angosto viene de la palabra que se deriva después, la palabra angustia, que es algo muy estrecho y que causa estrechez, que produce incluso dolor. Esto es lo que está pasando. Cada vez más el mundo exigirá que los cristianos se callen, que se adapten o que abandonen sus convicciones o que acepten ideologías antibíblicas. Usted lo puede ver allí por Apocalipsis 11, los dos testigos cuando fueron muertos, la gente celebraba.
porque los atormentaba con el mensaje. Esa presión no siempre va a ser física, muchas veces es social, es cultural, es una presión psicológica, hasta es una presión económica, porque muchos van a perder sus trabajos, muchos van a verse confrontados para hacer estafas, para continuar sobreviviendo. ¿Y qué pasa con la integridad del cristiano? Y la presión mediática, mis hermanos. Muchos abandonan la verdad porque no están dispuestos a soportar el rechazo. Y eso es lo que nosotros vemos que Jesús dijo justamente en Mateo 24:9. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La iglesia no desconoce esto. Es más, debe estar preparada espiritualmente justamente para vivir como un remanente fiel en medio de una cultura hostil y que hace presión contra nuestra realidad. El ejemplo más bíblico, tenemos a Daniel y a sus amigos, a esos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel capítulo 1. Uno de los principales, uno de los ejemplos más claros, poderosos que encontramos es la fidelidad que ellos tuvieron ante la presión del rey. Porque Babilonia intentaba cambiarle la identidad, cambiarle el pensamiento, absorberlo culturalmente, alejarlos de Dios. Imagínense que Babilonia también tiene sus templos, tiene sus dioses, su cultura. El rey Nabucodonosor mandó a que se les cambiase el nombre, Daniel ya era Belsasar. Eso es la intención de Babilonia. Babilonia representa este sistema mundo caído y por eso es que los cristianos que se alejan y que se van absorbidos por el mundo quedan irreconocibles. Su manera de pensar ha cambiado, su identidad ha cambiado, son absorbidos por la cultura, terminan siendo alejados del Dios verdadero. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hicieron estos cuatro jóvenes íntegros al Señor? Ellos permanecieron firmes. Ellos rogaron que no se le obligase a comer la comida que comía el rey ni el vino que él bebía. Preferían comer legumbres y tomar agua. Cuando todos se inclinaron ante la estatua, estos cuatro jóvenes dijeron, no vamos a hacerlo, porque las convicciones de ellos eran verdaderas, permanecían firmes bajo la presión. Y hoy vivimos esa Babilonia moderna. Este mundo es igual. El entretenimiento es corrupto, las ideologías son antibíblicas, la inmoralidad está normalizada, la idolatría cultural por medio ya no es de una imagen de yeso, ahora son los famosos. ¿En cuántas cosas se hace idolatría? El confort, la comodidad, el deleite, la presión constante para conformarse. Y Dios sigue buscando creyentes fieles que permanezcan en pie. Sepa, oh Rey, que no nos postraremos. O estos que dijeron, no, aunque nos metan en el horno, no vamos nosotros a postrarnos. Y si Dios quiere rescatarnos, está bien. Y si no, sepa Dios, Rey, que no lo vamos a hacer. Por eso es que muchos cristianos modernos quieren seguir a Cristo, están entusiasmados, están con mucha emoción, pero mientras todo sale bien, pero mientras ellos intentan agradar al mundo, ya hay dos señores, ya hay dos situaciones, hay dos altares, dos ofrendas, dos sacerdocios, dos dioses. No se puede tener un corazón fiel. La fidelidad va a llegar a un punto en el cual va a exigir claramente decisiones. Por eso es que no podemos servir a Cristo y al sistema mundo, a la verdad y al relativismo, a Dios y a la aprobación cultural. Jesús fue claro, él dijo, no se puede servir a dos señores. Y Pablo dijo, no hay relación entre lo santo y lo profano, la justicia y la injusticia. Por eso es que Dios busca ese remanente fiel. A pesar del avance del engaño, a pesar de la presión que pueda haber, Dios siempre preserva un remanente. Siempre ha habido hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia. Nadie va a subir a una hoguera o ser decapitado por una mentira. Abrazaron la verdad, estaban convencidos. Y la Biblia nos muestra, Noé en medio de la corrupción, vaya si no tenía una presión social con todos. Y sin embargo, Noé estuvo fiel a lo que tenía que hacer el arca. Daniel en Babilonia, Elías en los tiempos de la idolatría. Aún la iglesia primitiva bajo la persecución no era fácil. Y Dios también hoy sigue preservando un pueblo fiel.
Y es mi deseo que los que están escuchando acá sean identificados como siervos fieles, hijos de Dios fieles, que soportan la presión, porque aman la verdad, porque permanecen firmes, porque no negocian sus convicciones, perseveran hasta el fin, aunque el costo sea elevado, aunque muchas veces pierdan su trabajo, pierdan el círculo, pierdan la amistad. Jesús dijo incluso en Mateo capítulo 10 que padres iban a ser contra hijos, hijos contra padres. Está hablando de rupturas familiares por causa de su nombre. Esa fidelidad nunca fue cuestionada, la mayoría. Muchas veces el remanente verdadero será tal vez pequeño, rechazado, perseguido, pero Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, ¿cómo permanecer fieles? Para ir concluyendo, permaneciendo profundamente arraigado a la palabra de Dios. Nadie va a ser sólido y firme si no está anclado en la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra Jesús dijo en Mateo capítulo 7, cuando habló de los dos fundamentos, ¿se acuerdan? Dice, porque todo aquel que oye mis palabras y no las hace, será comparado como un hombre insensato. Insensato, que no puso su fundamento sobre la roca, sino sobre la arena. Y vino la lluvia, golpearon los ríos, vinieron los vientos y la casa fue destruida, fue una gran ruina. Pero el hombre sensato, prudente, aquel que oye, o sea, los dos se escuchan, nada más que uno lo aplica y otro no lo aplica. Esa es la diferencia. La palabra va a ser dada, pero el que no pone su fundamento en la palabra, si no está arraigado en la palabra, no va a prevalecer. Solo la verdad bíblica puede sostenernos en tiempo de engaño, mis hermanos. Y creer en la sola escritura, creer en la veracidad de la palabra y la inerrancia de la palabra. Otro consejo es desarrollar convicciones profundas, mis hermanos. Las convicciones superficiales solo sirven para que sean vistos por un tiempo, pero terminan cediendo ante la presión. No sobreviven. Es muy rápido. Eso dice Jesús cuando habló del sembrador que sale a sembrar. Practique y viva en santidad. El pecado debilita espiritualmente a las personas y abre las puertas al engaño. Si usted practica una santificación sacrificial, pues hermanos, esa es la forma de mantenerse firme. Es importante. Persevera en la oración fortalece el alma, mantiene la dependencia del Señor. Jesús lo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Jesús lo dijo. Pues hagámosle caso a Jesús, recordando las esperanzas futuras, diciendo, Señor, lo temporal no se compara con tu gloria venidera porque es eterna. Lo temporal ya va a pasar, yo voy a resistir. Efesios 6 dice, hasta que podamos resistir el día malo y estar firme habiendo acabado todo. Cristo va a terminar siendo glorificado por todos. Su reino es eterno, su reino no tiene fin. Por eso, mis hermanos, antes de concluir, debemos nosotros examinarnos, llamarnos al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos muchas veces de amar la aprobación del mundo, más que sentirnos complacidos por ser aceptos en el amado. O de vivir espiritualmente distraídos, mis hermanos. O de hacer mi relación con el Señor una rutina religiosa de domingo a domingo cuando tengo tiempo. Poder ser firme y no negociar nuestras convicciones. No debemos conformarnos o moldarnos culturalmente a un mundo que está caído, desaprobado por el Señor, o descuidar la verdad. La iglesia necesita despertar urgentemente. No estamos llamados a mezclarnos con Babilonia, ni mucho menos a identificarnos con Babilonia. Estamos llamados a permanecer fieles. Nosotros pertenecemos a la Sión celestial, a la ciudad de Dios. Y esas son claramente las cosas que debemos prestar atención. Así que mi hermano, si quiere aplicar la clase de hoy, examine constantemente qué está moldeando tu mente. ¿Te está influenciando la cultura? ¿Te estás vistiendo porque el mundo exige que te vistas así? ¿Estás adaptando tu vida porque el mundo te presiona que sea así? Bueno, evalúe qué está moldeando tu manera de pensar. Permanecer firmes aunque haya rechazo, aunque sea un costo.
hay galardones, hay recompensa. Bienaventurado eres, dice el Señor, cuando por causa de mi nombre te rechazan. Profundice diariamente las escrituras. Si a usted le cuesta, busque a otro hermano y diga, leamos juntos, estudiemos juntos, propóngase. Mis hermanos, si todos supiéramos que tenemos un remedio para una enfermedad terminal, pues seguiríamos al pie de la letra las indicaciones. Esto es más grande todavía, es algo espiritual, porque es eterno. No negocie sus convicciones doctrinales, todo lo contrario, ponga su ancla en la identidad y en el diseño del Señor y viva esperando el regreso de Jesucristo. No hay nada que más aliente a un cristiano que tener esa esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, si estamos nosotros viviendo estos días que fueron profetizados, donde el engaño se está intensificando en forma global, la presión contra la verdad va a seguir aumentando, la apostasía va a seguir creciendo, muchos van a abandonar la fe, pero Dios sigue levantando un remanente fiel y ánclese esa verdad. Así que sea sobrio, discierne de todas las cosas, la vida como estamos viviendo, que esté anclado en la verdad, que no se muestre como simpatizante de Babilonia, persevere hasta el fin. Es la realidad que nos toca vivir. Por eso Jesús decía en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos, que esta clase nos ayude a nosotros a reflexionar. Vuelva a releerla, vuelva a estudiarla. Ore con esa dirección, hermano. El mismo salmista en el Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve mis pensamientos, guíame por sendas rectas, examíname. El espejo nos devuelve la imagen tal cual estamos. La palabra de Dios es el espejo de mi alma. Por eso, gracias por el tiempo que podemos compartir esta realidad, pero uno consolida lo aprendido enseñándole a otro. Hágalo, mi hermano. Busque esa realidad y que el Señor nos ayude a permanecer firmes y fiel en medio de una presión que estamos viviendo. Oremos. Te alabamos, Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, otra vez más escuchar tu despertador, tu señal de alerta, tu, tu sonido de los cielos en la cual nos despierta del adormecimiento. Velad y orad es la consigna, estar preparados, Señor, y hacer íntegro, vivir conforme a tu verdad. Por eso es que te damos gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y ayúdanos a ser perseverantes y fieles para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, eh, si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario, tenemos este momento para hacerlo antes de cerrar. Solamente abra su micrófono. Espero que haya sido de ayuda y bendición para su vida.